bendiga, hermanos. Entramos a la hora número 11 y vamos a hablar ahora técnicas para estudiar la Biblia. Este es un tema que me imagino yo que muchos de ustedes han estado esperando con muchas ganas de aprender, porque ya entramos directamente a los métodos que nos ayudan a estudiar directamente lo que es la palabra de Dios. Y esto indudablemente a nosotros que estamos en esta carrera del estudio teológico, pues nos sirve como una herramienta muy importante. Así es que yo le animo, tal vez este video lo vamos a tener que hacer en dos partes de acuerdo al tiempo que nos vayamos llevando explicando este material, porque yo sí quisiera que usted le pusiera bastante atención para que vayamos comprendiendo bien este tema tan importante. Vamos entonces a hablar primeramente, mis hermanos, de la razón para que nosotros tengamos que estudiar la palabra del Señor. En la lectura que ustedes tuvieron, pues habían muchas razones muy importantes, pero yo quiero ir en esta oportunidad a la palabra del Señor. Si usted tiene la oportunidad de buscar ahí también en su Biblia, el Evangelio de Juan, su capítulo número 1, versos del 6 al 8, yo le voy a leer aquí en la versión Reina Valera 1960. Preciosa palabra del Señor, estos pasajes a mí me gustan muchísimo y yo sé que van a ser de edificación para su vida. Dice así la palabra del Señor: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Mire, esto es importante. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Mis hermanos, este pasaje entonces ilustra la vida de un hombre ejemplar. El Juan que se está nombrando en este pasaje de la Biblia era Juan el Bautista, aquel profeta que Dios había designado para que viniese unos días antes que él iniciara su ministerio, y la palabra del Señor dice que era para preparar el camino de Cristo Jesús, para que la gente empezara a entender que venía a la tierra alguien importante de parte de Dios, y era Jesús, el mismo Hijo de Dios. Y a esto se refiere la Escritura cuando dice que Él daba testimonio de la luz, porque Cristo Jesús es la luz que ilumina con su testimonio, con su palabra y con el acto maravilloso de redención que Él hizo a toda la humanidad. Pero ¿por qué vengo yo entonces a señalar este pasaje como una de las razones por la cual nosotros tenemos que prepararnos para estudiar la palabra de Dios? Pues es, mi hermano, porque en estos tiempos hay muchas personas que usan la palabra de Dios, pero no para dar testimonio de la luz, sino que para ser ellos la luz, para que toda la atención esté enfocada o todas las cosas estén dirigidas a la persona que debería anunciar el Evangelio. Esa es la causa, mi amado hermano, que en muchas congregaciones ahora pues tienen apóstoles, tienen profetas, tienen, hay un sinnúmero de categorías que las congregaciones modernas utilizan para darle la importancia a las personas que supuestamente hablan de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos hace entonces a nosotros ubicarnos en la razón verdadera por la cual nosotros debemos estar preparados
por lo cual nosotros debemos estudiar. Y este evangelio nos dice que nosotros, al igual que Juan el Bautista, hemos sido llamados para poder anunciar el evangelio de Jesucristo. Juan anunció el evangelio de aquel Jesús que vino por primera vez a la tierra, que vivió entre los hombres y que murió en la cruz del Calvario para dar salvación. Pero usted y yo ahora en estos tiempos finales estamos llamados, mi hermano, a dar testimonio del Cristo que resucitó, del Jesús que venció la muerte, que fue allá a la diestra del Padre y que va a regresar nuevamente para llevar a su iglesia con él. Nosotros tenemos ese bendito privilegio y tenemos entonces que hacerlo, mis hermanos, de la mejor manera posible, entendiendo que no es mi pensamiento, que no es mi opinión la que cuenta, sino que es el mensaje de salvación de Cristo. Así es que si usted algún día preparaba mensajes para poderse lucir en el púlpito, ya no lo va a hacer más. Si usted hablaba, mi hermano, de cómo debería comportarse fulano, cómo debería comportarse sutano, eso lo tiene que dejar usted para las pláticas con sus líderes. Pero a la gente que necesita oír la palabra de Dios, usted le va a hablar del evangelio de Jesucristo, de la salvación y de la segunda venida de Jesús, que son los temas que nosotros como siervos de Dios tenemos que estar al tanto. ¿Cómo entonces prepararnos para poder llevar esto adelante? Dentro de las técnicas y las formas que hay para poder estudiar la palabra, mis hermanos, hay una ciencia que se llama hermenéutica bíblica. Y esto se refiere a que es la ciencia que tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. Hermano, debemos estar conscientes de algo. La Biblia fue escrita para dar un mensaje a la humanidad. Lamentablemente, los predicadores muchas veces toman versos bíblicos para poder dar un mensaje ellos a la gente. Escogen el versículo que más les gusta y a veces son hasta ofensivos con estos versículos, únicamente porque ellos mismos tienen algo en su corazón que quieren transmitirle a las personas. Pero el verdadero sentido que nosotros debemos dar al mensaje de la palabra es entender correctamente los textos bíblicos para dar el mensaje de Cristo Jesús. Y es por eso que los debemos estudiar. También dice nuestro material que algunos de los métodos que se utilizan requieren la realización de análisis textuales, literarios e históricos. En muchas ocasiones se relaciona con el término exégesis, que se refiere a la interpretación de un texto. Quiere decir que la hermenéutica y la exégesis, en cierto sentido, hablan de la misma cosa. Pero nosotros debemos entender, mis hermanos, que son las herramientas necesarias. Un estudioso de la palabra del Señor no puede ser ajeno a estos términos porque son su herramienta. Es como que un agricultor no supiera del azadón, del machete, de las cosas que necesita para sembrar. Es su herramienta. Así nosotros también debemos conocer estos términos. ¿Qué es exégesis entonces, mis hermanos? Dice el material que la palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser
contrastada con la palabra eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales de un texto. Mire, cuando se hace un correcto uso entonces del estudio de la palabra de Dios, nosotros hacemos una exégesis. Pero cuando utilizamos mal el texto bíblico, argumentando nosotros lo que nos parece correcto, estamos haciendo una eisegesis. Son palabras que tenemos que tener bien en cuenta, porque eso, mi hermano, va a marcar la diferencia del verdadero sentido. Nosotros necesitamos ser cristianos preparados. Que tengamos, mis amados hermanos, las mejores herramientas. La exégesis entonces tiene que ver mucho con el estudio, incluso hasta de las mismas palabras que un versículo tiene, para extraer lo más importante. Luego están las aplicaciones. Usted le puede decir a una persona una aplicación muy particular de un versículo, pero esto es diferente a lo que usted tiene que investigar, porque el que primero tiene que entender la cita, el que primero tiene que recibirla en su corazón, el que primero tiene que experimentar la grandeza de Dios a través de la palabra, es usted y yo también cuando hagamos el estudio. En el siguiente video vamos a hablar de un ejemplo de estos términos, mis hermanos, y espero que sean bendición para ustedes.